Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy tardes ya interesantes de este enero del 2024, justamente 25 de enero, y como todos los jueves, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de MG Medios en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Y como todos los jueves, un gusto saludar a mi compañero y amigo, y ahora diré en el burladero, al mi querido compañero aquí de faena, el maestro Eduardo Elías. Doctor, pues muchas gracias. Oye, pues qué buen mote o posición me pusiste hoy, no sé cómo decirle, ¿verdad? Sí. Ustedes conocen y son expertos en ese tema, pero bueno, como bien lo refieres, doctor, ya en esta edición número 3 del 2024, Derecho de Réplica con Juan Elías, completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de MG Medios Televisión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y recordándoles que puede seguir nuestra transmisión a través de las multiplataformas de MG Medios, como lo es Facebook, como lo es TikTok, Instagram, YouTube. En todos nos va a encontrar como MG Medios o MG Medios Televisión. Asimismo, en el dominio web lo va a encontrar como www.mgmediostelevisión.com. Y bueno, pues ahí podrá seguir nuestra transmisión completamente en vivo. Además, vamos a poner a la orden y a su disposición una línea de WhatsApp 462-167. No, ya me perdí. 157-4522, perdón, la cual se va a encontrar abierta, disponible completamente en vivo durante todo el programa para que nos pueda enviar sus saludos, felicitaciones, preguntas, inquietudes, en fin, lo que usted quiera aportar a este programa de Derecho de Réplica con Juan Elías, lo vamos a estar tratando de sacar completamente en vivo durante el transcurso del propio programa. Asimismo, en este momento le damos las gracias a nuestro patrocinador Agua Embotellada El Arbolito, agua que cumple con todas y cada una de las normas que le impone la Secretaría de Salud y que podrá encontrar en su estanquillo, tienda abarrotes más cercana, tienda de autoservicio, y que para su distribución usted puede contactarlos a través de su red social, El Arbolito Oficial en Facebook. El Arbolito Oficial, así los puede contactar para poder adquirirlo o distribuir el agua embotellada, El Arbolito, con sus distintos sabores y, por supuesto, agua natural. Doctor, pues ya parece que no, pero va caminando este 2024 con noticias muy relevantes, interesantes. Hoy, en este particular Derecho a la Cultura al Arte. Y pues qué mejor día, doctor, y qué mejor el invitado, ¿verdad? Así es, mi querido maestro, un día interesante para los aficionados a la fiesta brava. Y qué mejor momento cayó así ad hoc el tema para hoy tener un programa redondeado, como dijeran los taurinos, un cartel rematado, porque tenemos una primer figura con nosotros y bueno, alternando también una primer figura, pero en el ámbito legal, y estaremos combinando el tema de la afición con el tema de la legalidad. ¿Qué tiene que ver la ley con el tema de la fiesta taurina, que ya per se es una fiesta llena de alegría, de arte, de cultura, y creo que tendremos un programa rematado, interesante, espero que le guste, se vale la crítica, esto es Derecho de Réplica, así es que serán bienvenidos, pero quisiera que tú nos presentaras, maestro, a nuestros dos invitados a la mesa el día de hoy. Sí, muchas gracias, doctor, para mí es un honor y un placer, de verdad, y bueno, hoy cambiando un poquito la mecánica que regularmente usamos en Derecho de Réplica, hoy en el día de hoy en particular, bueno, no va a estar la cápsula laboral, pero bueno, pues en este momento me permito presentar a nuestros invitados. Hoy en el panel de invitados tenemos al licenciado Emilio Laguna Beltrán. Licenciado Emilio Laguna, bueno, pues él es quien nos da en este programa la parte constitucional de lo relevante de la Corte, que cada semana nos hace el favor de informarnos con ese tema, y bueno, abordando él en particular el tema legal de la fiesta brava, de las corridas de toros, y bueno, pues como invitado de honor, es médico cirujano maxilofacial, que bueno, pues esa es su profesión de vida, ¿no? Pero en lo que hoy nos ocupa, pues él es un aficionado taurino de hueso colorado, doctor, de esos que tiene mucho que enseñarnos y esperemos que podamos absorber un poco del conocimiento. Y bueno, entre muchas otras de sus cualidades o de su trayectoria, pues él ha sido autor de libros y artículos históricos deportivos, y bueno, a lo largo del programa vamos a conocer y a tratar de
robarle un poco de la información que él posee. Bienvenido, doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer. Te dejo, doctor. Gracias, mi querido maestro. Y pues bueno, ya lo comentábamos, un cartel rematado. Sí. Mi querido Gerardo, qué gusto saludarte, volverte a encontrar. Hacía tiempo que no nos veíamos. Un gran impulsor del deporte. Recuerdo aquella liga de animalitos. Sí, por supuesto. ¿No? Gran impulsor del deporte, sobre todo enfocado a la niñez, que muchos de esos niños seguramente hoy ya es gente Sí, ya, profesionista, ¿no? Claro, sí. ¿Qué se siente ver ya esa semilla que sembraste hace años, hoy ya florecer? Bueno, realmente es un gusto a la distancia el dar y ver esos frutos, definitivamente. Se hacen sin la intención de manejar un proyecto de vida, ni mucho menos, se hace por el gusto de ayudar en su momento, y mucha gente de ellos profesionistas en la actualidad, en todos sentidos. Sí, así es. Un gusto, y hoy con un tema que te apasiona y que, bueno, debo confesarme, también me apasiona, me gusta. Ya hoy somos cárdenos. Ya después de haber sido negros ainos, ya hoy pasamos a ser cárdenos, y esta fiesta es muy apasionante y que se liga mucho con algo que ha sido una crítica. La tortura, el martirio, el cuidado al animal, el cuidado al medio ambiente, y ha llevado esto a tribunales a tomar decisiones, incluso de suspenderlas, concretamente en la Plaza México, que es pues el ombligo del toreo en México, y una plaza importante en el mundo. Eso obviamente que le pega a la fiesta, le pega porque durante mucho tiempo los taurinos decíamos, caray, se acabará la fiesta del toro, no se acabará una fiesta que tiene muy rematados una serie de rubros. El tema laboral, hay ganaderías, hay ganado, hay toreros, hay apoderados, hay vendedores, hay empresarios. O sea, es todo un abanico económico que se frena justamente con una decisión de un juez en mayo del 2022, si no me equivoco, ya aquí el licenciado Emilio nos comentará, y que viene dando tumbos, va progresando el tema jurídico, y hoy, finalmente, hoy justamente en el transcurso de la mañana, la Suprema Corte confirma, vuelven los toros a la Plaza México, y hoy te tenemos aquí. ¿Qué representa para ti esto, doctor? Realmente es una apertura muy saludable para la afición torera. Es de regocijo porque al final de cuentas la fanaticada en el sentido estricto y los conocedores en México del toro son muchos. La afición taurina es muy bien acogida en México, que por cierto fuera de España, México es el país y la ciudad más importante para los toreros como esencia de... Es una grata noticia definitivamente. Hay muchos aficionados irapuatenses que han vivido la fiesta desde España. Sí, por supuesto, ¿no? Al final de cuentas, sí. ¿Cómo la ves? Tú que has estado pues en el otro continente, en donde nace la fiesta, y ves la fiesta en México, ¿hay comparación? Bueno, hay mucha diferencia, definitivamente, empezando por el toro de Lidia. Las castas y todo ello son completamente diferentes a lo que pudiera ser. En México tenemos sangre española, pero de alguna forma no es la esencia directa de las plazas. En España son más toristas que toreristas. Van mucho a lo del toro, que eso es la parte fundamental de la fiesta. En México hay una corriente muy torerista, definitivamente, entonces sí hay diferencias. En España, por ejemplo, se hacen los carteles primero bajo el concepto de las ganaderías y después los alternantes. En México, por lo regular, primero son los alternantes y después se maneja. Entonces sí hay diferencias, definitivamente, ¿no? Sí, pero finalmente es igual de emocionante allá que acá. Por supuesto, definitivamente tiene todos los reglamentos y todos los estatutos para llevarse de igual manera en uno y en otro lugar. Has dado en el punto, doctor, reglamentos, estatutos. Empezamos entonces ya a hablar de normas.
Sí. Es decir, el toreo, la fiesta del toreo está normada, está regida, ¿no? Sí. Hay reglamentos que se tienen que seguir, tanto para la lidia, como para el comportamiento, como para el otorgamiento de trofeos. Definitivamente. Hay un juez incluso. Hay un juez, ¿no?, que en España se le llama presidente y que está dado por la autoridad de la ciudad. En México también son presentados como autoridad del municipio por lo regular, de la entidad donde se está la plaza de toros. Y tiene el criterio para detener y para hacer valer los reglamentos municipales y los reglamentos taurinos. Hablaremos de eso, si nos lo permites, doctor, y un poco la historia del toreo en nuestro país. Ya abordamos un poquito el tema de España, vamos a ver cómo llega de España a México y rematamos en Irapuato. Pero me gustaría incorporar en este momento un poquito el tema legal. ¿Por qué es importante la legalidad desde el punto de vista taurino, sobre todo desde mayo del 2022, donde el juez Jonathan Bass decide analizar y conocer de un amparo y otorga una suspensión provisional y se para y se neutraliza la fiesta de los toros, de mayo acá, o sea, esta parte que llevamos 2022, todo el 2023 y hasta hoy 2024, y bueno, creo que de eso, Emilio, en lo relevante de la Corte, no quisimos dejarlo al final, vamos a entrelazarlo. ¿Cómo es que se da esta condición constitucional de negar y ahora autorizar? Claro que sí, doctor. Pues bueno, primero que nada, darles las buenas tardes a todos. Doctor, con el gusto de compartir foro con usted. Por favor. Es un tema interesante, por lo que usted ya comentaba en un principio. Hoy se hace oficial, hoy se publica la confirmación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues publica en sus listas de acuerdos que la resolución o lo que emitieron el día 6 de diciembre del 2023 en audiencia pública surte efectos. Es decir, a partir de este momento, la resolución que fijó la segunda sala de la Corte tiene los efectos legales necesarios para que se invalide esta suspensión que usted ya comentaba y que los empresarios que, bueno, legalmente cuentan con todos los permisos y con todas las acreditaciones para llevar a cabo esta actividad, puedan nuevamente desempeñarla. Particularmente hablamos del caso de la Plaza México, porque probablemente muchos de nuestros televidentes se preguntarán, bueno, ¿y esto es en todo el país? El caso concreto es para la Plaza México en la Ciudad de México. La legalidad es importante en este asunto, doctor, porque no solamente hay cuestiones de derechos humanos de un grupo de personas que tratan de velar por el bienestar del derecho humano a un ambiente sano, sino que además existen derechos jurídicos de algunas personas o de muchas personas, como lo son los empresarios, como lo son los toreros, como lo son todas las actividades comerciales y laborales que ustedes ya mencionaron, que dependen justamente de esa actividad y que están encaminadas a llevar a cabo esta función bajo un reglamento, bajo una ley y bajo la constitucionalidad, puesto que esta actividad es un tema que no ha sido catalogado como ilegal o ilícito en nuestro país, por lo tanto está permitido, ¿sí? Entonces, este tema de legalidad vamos a ir analizando a lo largo del programa, doctor. Es muy importante porque justamente es parte de lo que toma en cuenta la ministra Yasmín Esquivel Moza para determinar o para elaborar en su proyecto esta determinación, donde analiza que pues, las condiciones legales existen para que los empresarios, los trabajadores, los aficionados y todas las personas relacionadas con esa actividad o con ese tema cultural lo puedan desempeñar, puesto que las condiciones están dadas. No así el interés jurídico y el interés legítimo del grupo que promovió este amparo. Es decir, ya hemos hablado en este mismo programa, en emisiones anteriores, que para que un juicio de amparo pueda tener un efecto positivo o que se le pueda dar entrada, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que la persona que lo solicite se vea afectada de manera directa o de manera indirecta para que pueda alegar ese derecho. En este caso se cuestiona la legitimidad de esta asociación que se llama Justicia Justa
puesto que sus estatutos o su acta constitutiva no persigue como tal un fin que vaya enfocado a la protección ambiental. Por lo tanto, es que se desestima si tenían o no la capacidad de promover esta demanda de amparo. Se le dio entrada, quizá va a ser un punto que se tenga que tocar en la sentencia final cuando se resuelva el fondo, pero para los efectos de la suspensión, es decir, para mantener cerrada la Plaza de Toros, la Plaza México, no es suficiente y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 2/2023 determina que como no se dan las circunstancias para que opere la suspensión definitiva, la revoca y es por lo que se permite que la Plaza México vuelva a sus funciones normales. Bien, este es un panorama, habrá otros temas o algunos tópicos legales que iremos tocando, pero ¿qué te parece esta decisión, doctor? Es decir, dice la Corte, atiendo tu derecho, pero me parece que no te asiste la razón. Es decir, no te afecta más allá de lo que tú expresas. Hay intereses que sí estamos afectando. Es decir, pone en una balanza el interés de esta asociación Justicia Justa y el interés pues de una serie de empresas, de empresarios, de toreros, de aficionados que sí se están viendo afectados. Es un mundo, la fiesta del toro, en la cual empresarios, toreros, ganaderos, trabajadores sociales, veterinarios, científicos, pues definitivamente iban a salir lastimados con esta determinación. A mi juicio es muy favorable esta revocación, definitivamente, y con todo el derecho para asistir en la razón de la fiesta del toro, porque la verdad es una fiesta sana, con muchos beneficios en todos sentidos, pero más que eso es toda una cultura, es toda una tradición, no nace ayer. Esto es ancestral, definitivamente. Y por cuestiones no ambientalistas, sino por cuestiones de protección en defensa del animal, creo que esos puntos no fueron tan sólidos para llevar a cabo esta situación de suspensión de la Plaza de Toros. Y tocas un... Sí, maestro, dime. Perdón, discúlpeme ahí la intromisión, pero atendiendo a lo que justamente comenta el doctor y que estamos abordando, si visualizamos la fiesta brava, doctor, desde el punto de vista de no de cuántos empleos, sino de cuántas familias se le impide llegar a un recurso para la manutención, pues entonces se multiplican los números. Sí, claro. Estamos de acuerdo, digo, en el medio del espectáculo, por ejemplo, en la pandemia, que fue en general los espectáculos fue lo primero que se abstuvo y se detuvo. Bueno, la afectación económica fue impresionante y que hoy en día no existe una recuperación. ¿No? Ahí hablando en general, en particular de los toros, pues repito, si lo vemos por el lado de vista familias, pues es muy, muy, muy relevante. Sí, y fíjate que incorporas un dato muy importante, maestro. Pasamos pandemia, se suspendió. Sale pandemia y tenemos una suspensión por el amparo. Es decir, la fiesta del toro ha estado lesionada en estos últimos años y eso representa, como bien lo dices, el sustento de muchas familias. Así es. Cuando vamos a las plazas, doctor, y bueno, sobre todo a la Plaza México, que es de la que hablamos, pues hay todo un universo de actividad alrededor. Así es, ¿no? Definitivamente. Desde los taquilleros, gente del aseo, gente arreadora, gente que está, los restauranteros en la periferia, la zona hotelera, los vendedores. Sí, definitivamente es todo un mundo económico a su alrededor. Frenado, ¿no? Ahora, podríamos decir, bueno, pero ¿de qué se quejan? Si lo único donde se prohibió fue en la Plaza México, los demás no. Pero yo creo que es la plaza ícono. Es el epicentro de la fiesta del toro en México y fue en Latinoamérica, definitivamente. Fuera de España, México y la Plaza de Toros México es hoy por hoy la plaza elite para los toreros españoles, definitivamente. Y lo relevante es la jerarquía que otorga torear en la Plaza de Toros México. ¿Qué comentarios escuchabas de la afición española, por ejemplo, sobre estas medidas en México? Porque allá también ya lo habían vivido, ¿eh? La parte más significativa se da
en el sentido estricto que el torero español le da muy bien el toro mexicano y las plazas de toro mexicano. En dos sentidos. Primero, el toro mexicano, fuera de lo que es su bravura, como debe ser en todos lados, es un toro muy cómodo para lidiarse, que no lo tienen en España definitivamente, ¿no? Fuera de ello también, importantemente, los empresarios, al final de cuentas, dónde acomodar a toda esta gente torera, dónde acomodar a todo este clan que viene de España a México a hacer temporada. Sí, definitivamente era algo difícil de poder entender, que afortunadamente ya tuvo un buen parabién y que se retoma esta situación en la Plaza de Toros México y ojalá que siga en las demás plazas en México. Sí, que bueno, afortunadamente creo que a excepción de la Nuevo Progreso en Guadalajara, donde también hay una suspensión, creo que en el resto del país no se tocó, hasta donde tengo entendido, no sé realmente, si tengas algún dato. No, realmente es pues son de las fuertes, a mi juicio, lo que es la México, Aguascalientes, Guadalajara, son, mismo León y Tlaxcala son de las partes fuertes en provincia que de alguna manera pudieran ser muy afectadas. Sí, claro. Me hace un capotazo allá desde la tronera de empresarios, el novillero. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, Marco. ¿Qué tal, doctor? Con el gusto de saludarlo y compartir aquí nuevamente cámaras y escenario aquí con el invitado. Pues sí, así es. Aquí tenemos pues varios comentarios. Adelante. Y saludos, por supuesto. Marín Don Juan, que no se encuentra presente el día de hoy con el segmento de Derecho Laboral. Dice, saludos a mis estimados amigos, abogados y protección de MG Medios, excelente tema. Una disculpa por no estar acompañándonos en el programa. Los compromisos de trabajo me lo pidieron. Viva la fiesta y ole. Olé. Tenemos por aquí una pregunta de Omar Mares que dice, ¿por qué se dice que esta práctica, bueno, que estos eventos es un maltrato animal? Porque se considera un maltrato animal. Por otro lado, Agustín Cantú dice, ¿quién defiende los derechos de los animales? María Pérez, por su lado, pregunta, ¿qué representa la tauromaquia en México? Y también tenemos a María de Jesús, dice, ¿será un tema para consulta popular? Esto creo que lo hace referente a que por ahí una controversia, otra vez con las ideas del presidente actual, que si era un tema de debate para consulta popular, ya que, bueno, tras el levantamiento de la subvención de estos eventos, lo anunció que iba a ser un tema de consulta, entonces yo creo que sería bueno analizarlo y ver qué opina la ciudadanía y ver qué pasa. Sí. Muy bien, Marco, muy interesante. Yo creo que con esto vamos a tocar un tema legal, Emilio. ¿Te parece que sea un tema para consulta popular? Es decir, que el pueblo sabio opine si quiere o no quiere saber de la fiesta. Híjole, doctor, yo considero que es un tema muy complejo como para que se someta a una consulta popular, porque nos enfrentaríamos, aunado a que la ley tiene una serie de requisitos que se deben de cumplir para poder generar este tipo de mecanismos, también lo es que no toda la gente tiene el conocimiento, no toda la gente tiene el gusto o no toda la gente tiene un concepto negativo de lo que estamos hablando. Entonces, nos pasaría como en otro tipo de consultas, como fue dejar de construir o construir un aeropuerto en donde gran parte de la población nunca ha utilizado ese medio de transporte. Entonces, no podemos someter a consulta de todo mundo lo que no todo mundo conoce. Entonces, independientemente de los requisitos legales que creo que no se sustentarían adecuadamente, creo que tampoco sería una cuestión viable que se sometiera al arbitrio del pueblo. Que es un tema que tendrá que caer en los que imparten justicia y en este caso el Pleno de la Corte. Porque este tema, hay que recordar, Emilio, regresa al Pleno de la Corte. Ahora, algo muy interesante en la sentencia de Yasmín Esquivel Moza es que, hablando de la protección animal, ¿el toro de Lidia está en esa lista? Híjole, es un tema que hacen referencia, se hacen varios análisis. Habría que esperar que se publique la versión abierta a todo el público en la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, un análisis principal es que la propia Corte
ha emitido pronunciamientos respecto de la protección al medio ambiente. Y una realidad es que dice que la protección al medio ambiente no es absoluta. Dice, hay ecosistemas y hay animales silvestres que son sujetos de protección constitucional y hay animales que no están. Habría que ver el caso del toro de Lidia, pero de entrada no entra por el ecosistema en el que se desempeña. Porque además, desde la perspectiva técnica, el toro de Lidia es el protector de su ecosistema, ¿sí? Si alguna persona ha tenido la oportunidad de acudir a alguna ganadería, se dará cuenta que ahí es donde se preserva naturalmente la mayoría de las especies de flora y fauna. ¿Por qué? Porque el propio toro de Lidia funge como protector o como protección de ese ecosistema. Sí, claro. Pero no entra en esta lista de protección de ecosistemas o de animales silvestres que merezcan protección. Sí, doctor Gerardo Álvarez, hablando un poco del cuidado al medio ambiente. Bueno, creo que es una bandera que grupos ambientalistas toman, la defensa del sacrificio del toro, el sufrimiento del toro. Pero bueno, ya nos da un entremés, licenciado Emilio Laguna. No hay mejor ecosistema cuidado que el de una ganadería. Tú has estado en ganaderías. Así es, el entorno del ganado bravo, de hecho, el toro bravo como tal es uno de los animales más protegidos, más cuidados desde su intercambio genético. Las cruzas son selectas, su gesta en vientre es muy bien cuidado en la madre. El parto por lo regular es muy bien recibido. Analizando genéticas, es un animal sobreprotegido en todos sentidos. Tiene los cuidados más extraordinarios de veterinarios, de genética y sobre todo un entorno ecológico 100% saludable, no contaminante en ningún sentido y sobre lo más importante de todo esto, el animal al final de cuentas, en sus 5 años de estadía en una dehesa, en una hacienda, en un campo bravo, parte de ese cuidado le corresponde directamente en el sostén de su entorno natural, porque no puede estar contaminado el animal, ni con gente, ni con ruidos, tan simple como eso, y debe ser 100% natural su entorno, para que trasladarlo a la plaza donde va a tener su evento, que dura en sacrificio 21 a 23 minutos exclusivamente, a comparación de cualquier otro animal de ese entorno y de esa prosapia. Y que además defiende su muerte. Que puede tener la opción de ser indultado como única especie animal que pueda tener esa situación. Además, no está en 1 metro cuadrado ni 2 metros cuadrados. Es un animal que está en extensiones enormes, definitivamente. Libre. Así es. Yo veo las ganaderías y de repente decimos, a ver, la biznaga está en peligro de extinción. ¿Quieres encontrar biznagas? Ve a una ganadería. Ahí no están en peligro intocables al 100. Claro, son entornos ecológicos intocables en muchos sentidos. Entonces yo creo que el toro, lejos de afectar o alterar el cuidado al medio ambiente, creo que aporta muchos elementos favorables a nuestro medio ambiente. En 34 ganaderías existentes en México aproximadamente hay 10,000 hectáreas de alto cuidado destinadas para el ganado bravo, para la cría de ganado bravo. 34 serán solo en Guanajuato, ¿no? Sí, dijiste a nivel nacional, creo que son más. Perdón, en Guanajuato. Perdón, en Guanajuato. Fíjate, 34 ganaderías registradas en Guanajuato, o sea, ¿qué representa eso? Sí. Miles de metros cuadrados dedicados a la conservación. Así es. Ahora, esto que hemos analizado, digo, respetamos mucho el punto de vista, o se respeta el punto de vista de aquellos que no les gusta la fiesta. Hay que respetarlo, pero creo que la Corte
está siendo cuidadosa en ese sentido, Emilio. ¿Volverá este tema al Pleno de la Corte? ¿Hay fecha? ¿Se habla más o menos como para cuándo puedan entrar en el análisis final? Es un asunto importante, seguramente llegado el momento tendrá que volver al Pleno de la Corte para poder analizarlo por su importancia y trascendencia. Creo que dentro de ese cuidado en manejar este tipo de situaciones, se ha dado el que tengan que determinar quién tiene que resolver, quién tiene que hacer el proyecto, cómo se va a resolver. Se va a tener que cuidar temas de tortura, de maltrato. Al final, la Corte resuelve únicamente, doctor, por un tema de suspensión. Fue lo único que llegó a este alto tribunal. Después de esta suspensión que el día de hoy, después de esta resolución que revierte la suspensión y que hoy quedó oficial, se ordena que regrese el expediente al juzgado, al tribunal colegiado, para que se resuelva el fondo del asunto, porque al final es esa autoridad la que tiene que resolver. Esto nada más fue una cuestión, le llamamos nosotros interlocutoria, es decir, que fue dentro del juicio y que generó una controversia, y para poder llegar al fondo de la materia o resolver realmente si se da maltrato o no se da maltrato hacia el animal, tiene que haber pasado esto que se acaba de resolver. Llegará el momento en el que, dependiendo de la resolución, si sí se considera maltrato, si sí hay violencia, si el animal sufre o no lo hay. Cualquiera de las dos partes que no obtenga una resolución favorable seguramente utilizará los mecanismos legales que van a catapultar este asunto de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablando de tiempos, doctor, creo que es difícil saberlo, aun y cuando lo ideal es que se siguieran los tiempos que marca la ley. Creo que nos quedamos con prácticas pandémicas. Eso nos limita a poder establecer un tiempo aproximado, puesto que apenas hoy se hizo oficial en la Corte, mientras se mandan las comunicaciones mediante oficio a los tribunales inferiores para que acaten este razonamiento de la Corte. Estamos hablando de que van a poder pasar alrededor de 3 meses de cajón de entrada, de acuerdo a lo que dice la ley, y eso se puede extender a 6 o hasta a un año. ¿Sí? Sí. Entonces habrá que esperar a ver qué resolución o qué determinación toman los tribunales en la Ciudad de México, porque es un tema que le corresponde al primer circuito judicial. Ahora, si bien es cierto, doctor, como se habla en el argot taurino, ya sonó el primer bocinazo, ¿eh? Ya hay un primer aviso. Y creo que la fiesta también está en el momento de cuidar prácticas que por mucho tiempo han sido permitidas. El tema del tamaño de la puya, que es un tema que hay que cuidar. El tema de la banderilla negra. Así es. El tema del descabello. Hay quien dice, pues basta, al primer descabello, si no aciertas, el toro regresa al corral. Yo creo que la fiesta está en el momento idóneo para también voltear a ver esas prácticas. ¿O tú qué opinas? Recapitular esa parte de juego en el ruedo. Tengo una estadística del 96% de los animales expuestos en el ruedo en una lidia son matados por descabelle. El 96. 96. Es muy alta. Muy alto. Difícilmente un matador de toros en su estadio directo es asertivo. ¿Y cómo te suena esto de que, digo, acabamos de ver corridas en Aguascalientes donde el toro le da 8 golpes de descabello y el animal sigue en pie? Me parece que ahí sí es excesivo. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, ahí sí ya entra la parte de sufrimiento, de acoso, no de acoso, sino de agresión, que no merece el toro de lidia, definitivamente. Es decir, evitar los avisos. Evitar. Y vámonos al primer descabello, y si no, el toro ganó su vida, ¿no? Ese es el punto. Qué buen punto estás tocando, definitivamente, porque todo se daba en la bravura del animal, pero también la recompensa la puedes tener por incapacidad
de quien está lidiando. ¿No? Entonces yo considero que es un momento interesante para que la fiesta retome, modifique sus reglamentos, Emilio. Y ahorita entraremos al tema de la normatividad, porque eso seguramente la Corte tendrá que resolver con un amparo no liso y llano, como decimos en el argot de los abogados, sino un amparo para efectos. Y ahorita hablaremos de ese tema, ¿te parece? ¿Te parece? Adelante. Vamos a un bien. corte y regresamos aquí a este programa de Los Toros en México, afición y legalidad. De regreso en Derecho de Réplica, Los Toros en México, afición y legalidad. Este tema que va muy de la mano y platicábamos la gran oportunidad que va a tener la fiesta de los toros en México una vez que la Corte entre al fondo del tema, porque seguramente estará concediendo amparos o negándolo, no lo sabemos, pero al parecer el proyecto va encaminado a conceder un amparo definitivo para efectos, Emilio, no un amparo liso y llano. Y valdría la pena que nos compartas cuál es la diferencia entre un amparo liso y llano y un amparo para efectos y cómo lo enfocamos al tema de esto que estamos hablando de la fiesta. Claro que sí, doctor. Hay una diferencia significativa entre estas dos figuras. Un amparo para efectos justamente es delega o el juzgador, es decir, el juez o el magistrado o el ministro que resuelve, ordena que se lleve a cabo una serie de disposiciones para lograr un fin específico. Cuando hablamos de un amparo liso y llano, determina que lo que se estaba reclamando se va a dejar de aplicar y se va a dejar de utilizar, y esa es la medida final y no hay para dónde hacerse. En este caso que usted comenta, que todo apunta a que técnicamente se hablará de un amparo para efectos, lo que resuena es que como es un tema muy complejo, también se percibe como que nadie le quiere entrar al toro, ¿sí? Porque se percibe un ambiente en el que probablemente se tiene que resolver esta cuestión en la fase legislativa o en la fase reglamentaria y no en la judicial, no en los tribunales. Y de alguna manera es una visión acertada, puesto que ya lo comentaba usted, al final hay que partir de las leyes y de los reglamentos que de ellas se desprendan, porque este tema que estamos platicando el día de hoy se desprende del reglamento taurino para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ¿sí? Entonces el tema es contra un reglamento, contra un instrumento en la Ciudad de México que se tuvo que haber desprendido de una ley, ¿sí? Y que evidentemente una autoridad judicial tiene que resolver, pero hay un sinnúmero de competencias que también se deben observar. Entonces, no podría ir el Poder Judicial subsanando las deficiencias de los ayuntamientos, sí, o de las alcaldías o de los propios legisladores, es decir, de los propios diputados. ¿Por qué? Porque esta cuestión también les corresponde a ellos. Al final es una cuestión en donde este país pareciera que se está gobernando a través de jurisprudencia o de criterios jurisprudenciales y no de leyes, ¿no? Cuando realmente podría desprenderse de esto. ¿Y qué podría surgir de este amparo para efectos? Pues evidentemente que un juez federal
ordene a la alcaldía o al ayuntamiento de algún municipio o a los diputados locales o a los diputados federales para que adecúen sus instrumentos normativos, es decir, para que arreglen sus reglamentos y que establezcan este tipo de condiciones específicas, como sería lo que ustedes ya comentaban, ¿sí? Que se establezca determinadamente qué trato se le debe de dar al animal dentro del espectáculo, establecer condiciones con base en estudios científicos en donde si se actualiza un supuesto de tortura o de violencia, se elimine o sea el menor posible para el animal, ¿sí? Justamente eso es lo que se vislumbra en una resolución de estos juicios que estamos platicando, doctor. Y esto vendría siendo un amparo para efectos. Te hago o te ordeno que en el ejercicio de tu facultad, alcaldía o ayuntamiento o diputados locales o diputados federales, creen los instrumentos necesarios para salvaguardar la integridad del animal. Insisto, a reserva de tomar en cuenta si este tipo de animales corresponde o no a los ecosistemas y a las especies silvestres sujetas a protección constitucional. Perfecto, muy bien. Marco, te veo inquieto. Así es, doctor. Bueno, es un tema que genera bastante interés, controversia y mucho debate. Tenemos por aquí seguimos con las preguntas, varias dudas y preguntas, así como también saludos. Miguel Domínguez dice: buenas noches, excelente programa. Como siempre, saludos mis estimados amigos. Rogelio Castañeda: Juan Elías, excelente tu programa y saludos al gran invitado de lujo, el doctor Álvarez. Marín Don Juan nos hace una pregunta, bueno, bastante extensa, un comentario bastante extenso que dice: como se sabe y ha sido demostrado en diversos autores, la ganadería es la más antigua del mundo y aún está en pie, que es la de Atenco y data de 1522, y estos pilares mexiquenses se soportan en la ganadería brava de México. Y bueno, pues también tenemos aquí varias preguntas que dice: ¿qué hay de los jaripeos, las peleas de gallos y las peleas de perros? Esta pregunta la hace Cintia Bravo de Salamanca. Y por último dice: ¿qué podemos esperar de la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de Paloma Ortega? Que bueno, creo que ya la Corte ha sido bastante clara en defender pues la cultura y estas cuestiones, ¿no? Lo vemos por ejemplo con los indígenas, algunas prácticas que ellos tenían y que bueno, al final de cuentas se resolvió de manera favorable a ello, y tengo fe en que pues esto también se vaya a resolver, obviamente protegiendo y resguardando la cultura y el arte, que pues es lo que debatimos el día de hoy. Muchas gracias, Marco. 1522 Atenco en la primera ganadería, doctor. ¿Y de ahí qué hay en México? Bueno, el inicio de esta ganadería viene a ser parte del fundamento en la conquista de Hernán Cortés, cuando llega su primo Juan Gutiérrez Altamirano, ganadero dentro de todo ello, llega y le dan esa parte de territorio en el Valle de Toluca. Llega con 8 vacas, 8 vaquillas, 8 vientres de bien llamar, efectivamente, de casta navarra y 2 sementales. Y allí empieza, fuera de España, el primer hato directo de cría de ganado bravo fuera de España. Juan Gutiérrez Altamirano. La primera corrida de toros ya es profesa que se tiene registrada. Hay 2 fechas, el 24 de junio del 29, el día de San Juan, y el 29 de agosto, el día de San Hipólito del mismo año, se dan. Lo que sí se tiene ubicado es la parte significativa que fue en la explanada de lo que hoy corresponde a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Pues el Zócalo. El Zócalo famoso. Ahí fue, eso sí se tiene ubicado como tal. ¿Sí? La parte representativa entonces de lo del toro desde entonces, efectivamente la ganadería de Atenco sigue vigente. Sigue vigente. La segunda ganadería más importante que hubo desde entonces fue la de Parangueo, ubicada en Valle de Santiago, con una extensión extraordinaria de 25,000 hectáreas en su momento. ¡Wow! 1,500, porque está
8 años después de la de Atenco, nada más en diferencia, y esta fue manejada nada menos ni nada más que por Tata Vasco. Tata Vasco. Así es. O sea, también fue taurino. Pues en la parte significativa se tiene contemplado la ganadería como tal de él, y lo mismo posteriormente el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, que él con sus 3 ganaderías, Jaripeo, Santa Rosa y la parte significativa acá en Michoacán de San Miguel, fue la cría de toros de lidia. Entonces, Ahí empieza la historia. parte de la historia fundamentalmente en todo esto. De Y los luego, ganaderos. ¿qué papel? Bueno, ya no lo dices, Parangueo, Guanajuato, vuelve otra vez Guanajuato a estar en el centro, en el epicentro de los grandes eventos. Así es. Y es un epicentro taurino muy importante, hablando de ganaderías. Sí, definitivamente. Irapuato, en especial Guanajuato, después de esta parte de la conquista y todo ello, por la zona minera que es. De hecho, en 1700, ya con la parte significativa de la explotación de los minerales en Guanajuato, la Valenciana y la mina ¿De Rayas? de Rayas, efectivamente, estas dos fortifican el crecimiento masivo en todos sentidos, y la parte del festejo también, de alguna forma, se da a partir de 1785, el festejo más importante que se tiene registrado en Guanajuato capital como Ok. tal. Sí. Y entonces, dices, actualmente tenemos 34 ganaderías. 34 ganaderías en el estado. ¿Vigentes? No todas al 100 productivas en masa, pero sí de muy buen nivel, definitivamente. 2 de ellas, pues al final de cuentas, extraordinarias todavía. Lo que fue Parangueo quedó en Quiriseo ahora. Quiriseo se traslada a Yucatán, a Chiapas específicamente, y es todo lo que surte el ganado en aquella el zona. sur. En el sur, efectivamente. Que también hay grandes taurinos allá, ¿eh? Y grandes Definitivamente, corridas. por supuesto. Y ese Entonces, fue- ¿sangre de aquí? Exactamente. Esa sangre se la llevaron para allá. Ok. ¿Sí? ¿Y qué ganaderías destacan en la actualidad de Guanajuato? Bueno, Barbabosa es extraordinario en el sentido estricto de la parte significativa de las ganaderías, inclusive Moreno Reyes, el de Cantinflas, Cantinflas. tan simple como eso, de muchos años también y bien lidiados, eran más novilleras Ok. sus corridas, pero al final de cuentas, ganaderías en forma como tal, ahorita San Miguel de Mimiahuapan, que sigue siendo toda una tradición, que sigue siendo todo un proceder de, y yo creo que son de los más significativos. Sí, Begoña. Begoña, por supuesto, ha sido mantenido en muchos sentidos por los empresarios, que al final de cuentas forman parte de su proceder como empresarios y como ganaderas. Oye, esos grandes ganaderos, ¿te suena el apellido Valleres? Bueno, es la máxima figura en todos sentidos, el señor Valleres, dentro de todo esto, fallecido hace 3 años, dentro de todo ello, y de alguna manera importante, pues es el que ha hecho el bastión de la fiesta brava en la actualidad en México. ¿Y originario? De Silao, Silao, Guanajuato, definitivamente. O sea, Así fíjate es. nada más, una gran figura y un pilar, más que figura, un pilar de la fiesta taurina actual en México, pues es de Silao, y te aseguro que ni siquiera mucha gente de Silao lo sabe. No puede ser. Bueno, Silao no es una ciudad torera, es beisbolera al Así final es. de cuentas, entonces, pues sí, definitivamente. Ahora, hablando de Irapuato propiamente, así como Valleres, pues aquí también hemos tenido figuras del toreo. Sí, la más representativa en Irapuato, definitivamente. Bueno, iniciando del estado, de arriba hacia abajo, yo creo que personajes muy extraordinarios como es el Gaona, Rodolfo Gaona, definitivamente yo creo que es lo más sobresaliente, la parte significativa de la dinastía de los Silvetis, que es la única a nivel mundial que sus 4 generaciones han tomado la alternativa en España. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. A nivel Nilos Armilla. Ok.
Ok. y los Espinosa. Son 3 generaciones. De alguna manera, ahorita hay una cuarta, pero 2 de ellos no tomaron alternativa. Entonces, los Silvetti sí, definitivamente es esa parte significativa. Y en Irapuato, pues Arcadio Ramírez, definitivamente es la figura más sobresaliente que tomó la alternativa y representatividad a partir de 1896. Es vigente y es compañero de Gaona en su proceder. Fueron muy amigos. ¿Torreó en España? No lo sé ese dato, no lo tengo corroborado de Arcadio Ramírez. Definitivamente no lo tengo corroborado así como para soltarlo, pero muy buena pregunta de investigación. Ahora, lo dudo, Yo creo que si no ya se hubiera manifestado, ¿no? Exactamente. Lo dudo, pero ya se hubieran manifestado. Sí. Ahora, y Silvetti, pues al menos el acta de nacimiento dice que es de aquí. Bueno, ¿Aquí nació? definitivamente que sí. Pues a partir de Alejandro, de David y ahora su hijo, de alguna forma, de Salamanca directamente, su vida la hicieron aquí. En Irapuato. En Irapuato. Sí, claro. O sea, sí es el torero de casa. Sí, definitivamente. Y creo que así lo ha acogido la afición, ¿eh? Es muy querido. Torero de casa. Es muy querido, definitivamente. Y carismático, además, dentro de Sí. muchas cosas. Sí, Así sí, es. sí. Plaza de Toros Revolución, una gran plaza que creo que muchos taurinos dicen, qué lástima que solo se han dado 2 festejos, ahora creo que se ha querido ampliar un poco, ha querido voltear acá, pero no ha sido la única plaza que ha tenido Irapuato, doctor. No, la historia de Irapuato es muy fructífera en cuestión de la fiesta taurina. Al final de cuentas, algo que le favoreció mucho fue la fortificación y estadio del ferrocarril, la estación del ferrocarril. Eso facilitó mucho lo que corresponde a los traslados del ganado, de los aficionados de las ciudades circunvecinas y todo ello. Venía mucha gente de México, inclusive a las corridas de aquí de Irapuato, porque la Plaza de Toros Revolución fue el preámbulo de los toreros, tanto mexicanos como españoles, para llegar a la México. Ok. A excepción de Manolete, que llegó directamente a la Condesa a torear de alguna forma. Fuera de ahí, todos pasaron por Irapuato primero, incluyendo Manolete. Ok. 3 ocasiones estuvo aquí. ¿Y ahora qué plaza será? Bueno, a nivel nacional, antes de la México, yo sigo insistiendo en este proceder. Yo creo que para ver toros en el lead, definitivamente que no hay como la Plaza de Toros México. Ciudad para ver toros no hay como Aguascalientes. Y plazas toreras, no toreristas, Jalisco, definitivamente Nuevo Progreso, que es la plaza más exigente en cuestión del toro de lidia. Y Tlaxcala definitivamente viene siendo de lo más importante. Guanajuato con León e Irapuato. Y bueno, volviendo y retomando el tema de Irapuato, el ferrocarril trae todo ese detalle de lo del ganado, la cercanía con Quiriseo. En Irapuato hubo ganaderías importantes, el Copal. ¿El Copal fue una ganadería? Fue una ganadería extraordinaria. Se habla de toros bravísimos, no bravos, bravísimos. ¿Se lidiaron? Se lidiaron, por supuesto. En 1883 hay un cartel de la Plaza de Toros de la Constancia, donde se lidiaron toros del Copal, sí, definitivamente. Entonces, sí hay esa parte de prosapia torera en Irapuato. Es la Constancia, la de la estación y por supuesto la Plaza de Toros Revolución, que en su momento fue la plaza más grande de Latinoamérica. En la Revolución. La Revolución. En 1937, cuando se inauguró por primera ocasión, en el periodo del gobernador Enrique Fernández y del periodo del presidente Lázaro Cárdenas, se maneja ese concepto y se hace el complejo Revolución, que iba a ser un prototipo de estructura deportiva. Lo curioso es que se construyó antes que el Estadio Revolución, que era una afición muy importante, muy fuerte, la Plaza de Toros. Eso era inverosímil. Hablas de la Plaza La Constancia. ¿Dónde estaba ubicada? En la actualidad era piedra lisa, Ok. lo que corresponde a Guillermo Prieto, no Guillermo Prieto, 5 de febrero y Revolución, lo que es la arena, Que después fue arena de box y lucha a partir de 1936. Ahí fue. Ahí fue. La segunda.
La primera, La primera. la segunda fue en la Plaza de Toros de la Estación. La Plaza de Toros de la Estación estaba ubicada exactamente enfrente de lo que es el Hotel El Corsario, a un costado de la estación de ferrocarril donde está el molino de trigo. Ok. Ahí estaba ubicada. ¿Y hubo grandes carteles ahí? Por supuesto que sí, toreros españoles, inclusive en la Plaza de Toros de la Estación estuvo Gaón, estuvo Mazantini, que en su momento fue el prototipo de torero español que estaba como figura y todo ello. Belmonte, sí, grandes figuras llegaron aquí a Irapuato, a la Plaza de Toros de la Estación. ¿Crees que se ha perdido un poco la afición en Irapuato? Sí, pero no por el aficionado. Creo que es un poquito más administrativo, porque Irapuato sigue siendo una plaza muy de terruño, hablando que envuelve Pénjamo, La Piedad, Silao, Celaya. Es muy circunvecino, todo lo que tiene y de muy buena afición. Valle Santiago, Pueblo Nuevo, sí, muy fuerte, mismo León. ¿Cómo ves a las autoridades taurinas? Hablando, no propiamente de Irapuato, hablando en general, hay plazas muy toreristas donde los trofeos se dispensan. Pues yo creo que es para mantener, como decimos, la afición. Definitivamente, ya no es la exigencia, ya no es el rigor, el protocolo directo de la lidia, porque depende de dos cosas también muy importantes. En la actualidad, la bravura del toro como tal no la dejan manifestarse. Los toreros quieren toros más cómodos, definitivamente, no puestos también en puntas, que esa es otra de las cosas. Entonces, pues, quieren lidias fáciles. Y al final de cuentas, para hacer una muy buena lidia, sabemos, debe haber toro, debe haber bravura, debe haber estética y debe haber sacrificio. Sí, un parteaguas, doctor, así lo veo yo, en la fiesta de toros en México, con esta resolución de la Corte, que sirva como cuando podas un árbol, ¿no? Ojalá que sirva para quitar algunos elementos que han hecho daño a la fiesta y que permita que vuelva a florecer la fiesta en todo su esplendor y cuidando muy bien el espectáculo como ya lo hemos comentado acá, ¿no? Sí, definitivamente es muy loable esa parte que estás manejando, la exigencia para las autoridades. Yo creo que el aficionado, debo entender que habemos muchos villamelones, que vamos por el espectáculo y no tanto por la sapiencia o el concepto de lo del toro, pero el aficionado torero mexicano taurino mexicano es un aficionado de prosapia, definitivamente, con antecedentes importantísimos dentro de esta fiesta y que saben del toro, definitivamente, que saben la exigencia para el torero, que muchos de ellos les disgusta a los toreros diferentes plazas o les acomodan plazas tranquilas porque la autoridad es complaciente en el sentido estricto. Claro. Emilio, para rematar este tercer tercio, creo que la tarea será administrativa. Hoy viene una tarea importante para los ayuntamientos, para las alcaldías, en el revisar seguramente sus normativas, sus reglamentos. Es correcto, doctor. Va a venir un reto muy importante para estas autoridades, porque si se cumple lo que vislumbramos aquí, de que lo que se conceda sea un amparo para efectos, evidentemente la pelotita se las van a mandar a ellos. Sí. ¿Sí? Entonces, ellos son los que tendrán que aventarse un clavado a todas estas cuestiones que hemos aquí planteado. Es decir, habrá que revisar los argumentos jurisprudenciales de la Corte relativos al cuidado del medio ambiente, revisar justamente el protocolo de actuación en la fiesta brava, y eliminar prácticas que pudieran ser nocivas para la integridad del animal. Es una serie de elementos integrales que se tendrán que analizar en su momento para poder establecer un reglamento. Maestro, segundo bocinazo, pero no quiero cerrar sin que tú nos des tu opinión. Muchas gracias, doctor. Pues sin duda un tema que
pues tendrá muchas ópticas, ¿no? Hay quien esté a favor, quien esté en contra, y como bien lo dijo el licenciado Marco hace rato, habrá que valorar arte, cultura o incluso deporte, creo que en algún momento se consideró de esa manera. Pero bueno, nos quedamos también con saludos del ingeniero Raúl Ramírez Rivas, del contador Ariel Rodríguez, del licenciado Rafa Jiménez Olmedo, y por aquí un dato que nos aporta el licenciado Marín Arcadio Ramírez, el Reverte, alternativa el 25 de diciembre de 1900 en Tlaquepaque, siendo su padrino Manuel Hermosilla. Por desgracia su toreo nunca cruzó el charco, nunca toreó en España, fallece en su ciudad natal, aquí en Irapuato, Guanajuato, el 9 de diciembre de 1964. Doctor, un programa, repito, muy controversial, con distintas opiniones, inclusive posturas, pero también habrá que observar la historia que nos deja el toreo, cuántos personajes, y que muchas veces pisamos nuestra ciudad sin saber los santuarios que estuvieron ahí. Hoy yo descubro las otras dos plazas, ¿no? La Estación y la Constancia. La Constancia, pues ni que estuvieran, pero mira, qué bueno, qué bonita historia que hoy nos aportó el doctor, y pues gracias nuevamente, agradeciendo a ustedes. Bien agradecido, doctor, por aceptar la invitación, y esta es su casa. Esperemos que no sea la última vez que nos visite. Claro que sí. Doctor, antes de que nos den el tercer bocinazo, nos devuelvan al corral. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Creo que nos quedamos todavía con mucha tela. Sí, y si hubiera oportunidad me gustaría leer algo que va a encerrar por completo una simpleza. Adelante, doctor. Esto lo escribí hace años y dice así: el toro y la tauromaquia son parte de la vida misma para quienes somos taurinos. En mi entender, pienso y creo que la tauromaquia es un encuentro lleno de misticismo, tabúes, ritos, mitos y realidades, donde toro y torero se lían en franca realidad de vida y muerte. Motivo de inspiración es el que despierta en tan solo un instante un sublime trazo torero. Personajes de la plástica, de la escultura, de literatos, pensadores, compositores, cantantes y villamelones también, cuando son tocados por el encanto que resulta de la lía entre toro y torero, cuando en franco desplante sutil armonía aparece lo artístico por arriba de lo violento de sus protagonistas. Veo cómo es punto de polémica de toda la vida el divergente pensamiento entre los taurinos y los antitaurinos, la gran variedad de opiniones que se dan entre las diferentes corrientes filosóficas de cómo entender la tauromaquia, cómo dar cabida a lo no tangible, a lo no palpable de la vida y la muerte en uno de los eventos más ancestrales vigente como es la ley del toro bravo. Lo que sí no podré negar de ninguna manera es que el toro, el torero y la tauromaquia son parte de la vida misma para quienes somos taurinos. Qué bonito. Y olé. Olé. Además, es parte de tu libro. Es una parte, efectivamente, de escritos de alguna forma que estoy manejando, sí. ¿Nos emplazamos para hablar de tu libro? Sí, claro, por supuesto. Un libro que escribe el doctor Álvarez, y yo creo que vale la pena, una vez que ya lo tengamos, comentarlo. Sí, por supuesto, con todo En esta gusto. tu casa, que es tu casa torera. Hombre, por favor, un placer como siempre. Doctor, un gusto haberte tenido. Gracias por los datos que nos has compartido, por enriquecer este programa y por darle esta visión de aficionado, y acompañado del segundo espada, el licenciado Emilio, que también nos ilustra con los temas de legalidad. A ambos, mi gratitud. A usted, amigo que nos sintoniza, espero que haya sido de su agrado. Marco Ruiz, Eduardo Elías, Tatiana Hernández, en control de Chespi, y todo el equipo que hace posible Derecho de Réplica, le decimos gracias. Hasta la próxima, y recuerde que aquí usted siempre tiene derecho de réplica. Buenas noches.